Amigos, continuamos con la serie El Agua luego de las plazas siglo XXI y su posible conexión con las plazas de convivencia, de lo cual hablábamos recién con el arquitecto Daniel Danners del Mintur. Nos vamos a un debate. El debate es con el diputado José Bayardi del Frente Amplio y con el diputado Jaime Trobo del Partido Nacional. Ambos tienen 5 legislaturas, son avesados. Vean qué delicadeza la mía, no digo viejos, avesados parlamentarios, también ambos desde sus ópticas ocupados de los temas, entre otros, los temas internacionales y de política internacional del Uruguay. ¿Cuál es el tema por lo cual lo hemos convocado a ambos? Es la entrada de Venezuela al Mercosur. Hoy, domingo 22, se está cumpliendo un mes de lo que algunos llaman golpe institucional en Paraguay y otros hablan, como se hizo una encuesta en el Uruguay donde el 48% más o menos de los uruguayos piensa que fue constitucional, no inconstitucional, lo que le sucedió a Lugo. La gente común, la gente informada por los medios. Así que, ¿por qué está en contra de la entrada de Venezuela? En realidad para entrar en el punto. Es que en realidad estamos en contra de la serie de decisiones que se tomaron en el ámbito del Mercosur, a nuestro juicio ilegales, que van en contra del Tratado de Asunción y de todas las normas que posteriormente se aprobaron para la construcción del Mercosur, porque tienen su origen en una medida prácticamente de fuerza de los países del Mercosur, Brasil, Argentina y Uruguay, respecto de la situación de Paraguay. Entonces, como si bien se había dicho que el hecho de que Paraguay fuera sancionado no iba a significar bajo ningún concepto que eso significara el ingreso de Venezuela, como la consecuencia de esa medida sancionatoria sobre el Paraguay fue el ingreso de Venezuela a Mercosur, sorteando el último obstáculo que era la aprobación legítima del Paraguay como Estado miembro del Mercosur, bueno, la situación compone un cuadro que a nuestro juicio es altamente inconveniente. Sí, yo creo que hay que verlo a la luz del contexto que se desarrolló a partir del 21 y del 22 de junio. No está aislado esto de lo que sucedió en Paraguay. Hay quienes pensamos, yo entre ellos, que hubo un quiebre institucional, no tomando en cuenta una valoración ajena a lo que es la propia interpretación de la Constitución del Paraguay. La Constitución del Paraguay tiene un artículo, el 225, que habilita que se lleve juicio político a varios gobernantes o responsables de ámbitos institucionales, basado en un juicio de valor sobre el desempeño, mal o buen desempeño, entre otras cosas. Pero la Constitución del Paraguay no puede ser invocada solo atendiendo el artículo 225 de la Constitución, porque si bien el mal desempeño es discrecional, es una norma discrecional, está en la Constitución de Paraguay, a mí me parece, nunca la admitiría en la Constitución del Uruguay, pero está en la Constitución de Paraguay y la tengo que tomar como tal. En la Constitución del Paraguay también hay otros preceptos constitucionales, el artículo 17, que es el que garantiza derechos procesales en juicio penal o en cualquier tipo de juicio en el que deriven sanciones, dice el propio artículo 17, en la que hay lugar al debido proceso. En ese sentido, la comunidad sudamericana, toda la comunidad sudamericana, y dentro de ellos la comunidad del Mercosur, en el 21 de junio, el 22 de junio, estuvo presente en Paraguay, no para que no se le hiciera juicio político al presidente Lugo, sino para que se garantizara el debido proceso, que Paraguay lo tiene en su Constitución por norma expresa, que Paraguay lo constitucionalizó porque incorporó el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas, y que Paraguay lo constitucionalizó porque tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No se cumplió para nada el debido proceso en 18 horas, menos, 20 horas, en realidad, desde que se inició el juicio hasta que se le sacó al presidente constitucional del Paraguay, y esto fue interpretado por la comunidad sudamericana como un tema que de ahí es que se abre el quiebre institucional del Paraguay o del quiebre constitucional, y a punto de partida de eso se desarrollaron otras acciones dentro del Mercosur, entre ellas la suspensión del Paraguay y la suspensión del voto y el veto. Y en el marco de esa suspensión del voto y del veto, al amparo del protocolo de Ushuaia I,
el tema de una resolución, que ahora hablaremos más detenidamente, que tuvo que ver con el ingreso de Venezuela. La senadora Topolansky, solamente esto, un comentario, el domingo pasado aquí en la sede del Agua dijo, referido a este tema, desde hace muchísimo tiempo se sabía que era muy costoso que se aprobara por el Parlamento paraguayo, o sea que se exigía dinero. O la Cámara de Senadores. ¿Qué dije? Parlamento, no, el Parlamento, pero la Cámara de porque, Diputados lo había aprobado. Perdón, por el Cámara de Senadores, por el Senado, y entonces eso estaba trancado. A ver, la senadora Topolansky ha dicho que senadores paraguayos exigían dinero a cambio de aprobar el ingreso de Venezuela, o sea que estaban coimeando. El señor Marenales dijo que había que fusilar a los senadores paraguayos. Y el presidente Mujica dijo, yo vine aquí a buscar lo que quería y me llevo lo que quería, cuando vino de la reunión de Mendoza. Tres tupamaros, Mujica, Topolansky y Marenales, utilizan distintas figuras para encubrir la misma cuestión, su poco apego a la legalidad, porque el tema de la suspensión de Paraguay es un tema de legalidad, y por supuesto podemos discutir con el diputado Bayardi o con gente del Frente Amplio, porque no todo el Frente Amplio está de acuerdo con la decisión que se tomó sobre Paraguay, sobre aspectos de la Constitución paraguaya, la forma en la que se aplicó. Nosotros creemos que la Constitución paraguaya ha regido plenamente, y de hecho en estas horas y en las próximas horas vamos a ir viendo cómo la comunidad internacional empieza a variar su posición respecto a la calificación que desde el primer momento se le hizo a la situación política interna del Paraguay. Y entonces digo, cuando lo que vemos como reacción para justificar lo que ocurrió con el Paraguay y como consecuencia de ello el ingreso de Venezuela, decimos, pero ¿cómo puede haber tanto entrevero de primero decir que se justifica la medida contra Paraguay porque Paraguay incumplió con la norma del debido proceso con su presidente que destituyó legítimamente, pero a su vez que se justifica que ingrese Venezuela porque los senadores paraguayos estaban coimeando, y después que se justifique el ingreso de Venezuela porque si los senadores paraguayos no lo hubiesen dejado ingresar, en realidad habría que haberlo fusilado? En realidad, para ser claro y para ser franco, aquí no hay una transparencia en la explicación de la posición que Uruguay ha tenido, y es más, yo creo que cuando uno apela al criterio de la comunidad sudamericana o latinoamericana, tiene que apelar a ese criterio de una visión nacional. Y el Uruguay cometió un grave error, una grave traición con el Paraguay y una grave traición con sí mismo. Siendo un país pequeño, siendo un país que tiene que cuidar los equilibrios del Mercosur, tomó decisiones políticas que fueron de la mano del impulso o del empuje de la presidenta de Brasil y de la presidenta de la Argentina, que deben tener muchos intereses para el ingreso de Venezuela, pero no son los intereses que tiene el Uruguay. A ver, en realidad el presidente del Uruguay es obvio que fue un tupamaro. La senadora Topolansky es obvio que fue y es tupamaro y es senadora. Y Marenales es obvio que fue tupamaro. Acá estamos discutiendo el diputado Trovo y yo. Y sabe el diputado Trovo que yo dije... Son personalidades muy importantes. Permítame. Yo dije en la Cámara de Diputados que senadores paraguayos le habían puesto precio del orden de 25 millones de dólares. ¿Qué senadores? Dígalo, porque sería muy bueno que a través de este programa la comunidad internacional sepa cómo fue ese episodio. Del orden de 25 millones de dólares al voto que tenían trancado hacía 5 años para el ingreso de Venezuela. ¿Quién hizo esa denuncia? A ver, esto fue hecho en el marco de una conversación que se llevó adelante bajo el auspicio de Brasil a los efectos de posibilitar superar una situación que tenía trancado el ingreso de Venezuela. ¿Por qué no dicen quién fue el que pidió los 25 millones de dólares? Yo no lo defiendo, no me interesa. Yo pero lo me dije es y estoy hablando de la parte sustantiva de lo que encerró la pregunta. Acá hay, hace 6 años, la obstrucción al ingreso de Venezuela por parte del Senado, no así de la Cámara de Diputados de Paraguay, y en ese contexto en el que hay un gobierno que se considera ilegítimo por parte de la comunidad sudamericana, no de los que piensan ideológicamente algo entre la comunidad sudamericana, de todo el espectro ideológico de la comunidad sudamericana respecto a la ilegitimidad del actual gobierno de Paraguay. No, la ilegitimidad del gobierno actual no es eso lo que ni lo que dice Mercosur, ni lo que dice Mercosur, porque la cuestión está en si el presidente Lugo tuvo o no el suficiente
tiempo para la defensa ante el Senado. Mire, a mí el Juicio propio sumario. canciller del Uruguay, el doctor Almagro, en una entrevista que tuve pocos días después del episodio de Paraguay, pero pocos días antes del episodio de Mendoza, ocasión en la cual me dijo además que bajo ningún concepto la suspensión de Paraguay iba a significar el ingreso de Venezuela a Mercosur. Eso me dijo que sería un grave error. Usted dice que el 31 no se va a dar efectivamente el ingreso de Venezuela. No, porque como me hablaba lo que estoy diciendo, lo que le novedades. estoy diciendo, lo que me contó, Ajá. no van a haber novedades porque están ocurriendo muchos hechos en estos días. Pero le quiero decir, lo que me decía el canciller a mí, está en plena actividad también. el canciller me dijo, mire, se lo dijo el doctor Larrañaga también, que es presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado. En realidad nosotros lo que le pedimos a los senadores es que se tomaran un poquito más de tiempo para que la cuestión tuviera, digamos, una forma mejor, pero ellos nos demostraron que tenían una decisión tomada y que no iban a volver atrás. Esa fue la explicación que me dio a mí el canciller, sin perjuicio de tener en cuenta que también en esas reuniones de los cancilleres, hubo presiones del canciller de Venezuela que están reconocidas y que han sido un acto de intervención en los asuntos internos del Paraguay que es absolutamente inaceptable, ¿no? Tengo que poner un punto y le tengo que dar más tiempo. Apenas comencemos el próximo bloque. ¿Sí? Hágame un titular de lo que va a contestar. De lo que la UNASUR dice que hubo ruptura del orden democrático. Sí. Por ende, que hubo un quiebro institucional y por ende un golpe de Estado, está en el documento firmado por todos los presidentes de UNASUR, no lo inventó el diputado Gallardo. Yo leí de Chile y Por Colombia todos. específicamente, por pero todos. está usted para discutir. Ya venimos, amigo.